Desde los primeros días, cuando fue recibida como un inocente regalo, hasta los eventos más escalofriantes que han llevado a su confinamiento en el Museo del Ocultismo de los Warren, Annabelle ha sido el epicentro de fenómenos paranormales que va más allá de lo imaginable. Movimientos inexplicables, mensajes misteriosos, ataques físicos y tragedias mortales forman parte de su macabra historia. En esta ocasión exploraremos cada detalle de los eventos que han hecho de Annabelle una leyenda del terror. Nos trasladaremos a 1970, donde una joven llamada Donna, estudiante de enfermería, recibiría un regalo especial de su madre, una muñeca de trapo Raging Ann. La muñeca, de apariencia inocente, pronto se convertiría en el epicentro de una serie de eventos inquietantes, los cuales cambiarían la vida de Donna y su compañera de cuarto para siempre. Donna y Angie vivían juntas en un modesto apartamento cerca del campus universitario. Al principio, la muñeca parecía ser una simple pieza decorativa, pero no pasó mucho tiempo antes de que las chicas comenzaran a notar que algo extraño estaba ocurriendo. La muñeca cambiaba de posición sin que nadie la moviera. Al principio, los movimientos eran sutiles, un brazo levantado, una pierna cruzada, pero luego, la muñeca aparecía en diferentes habitaciones de la casa, a pesar de haber sido dejada en un lugar específico. La situación se volvió más perturbadora cuando Donna y Angie empezaron a encontrar pequeños pedazos de papel de pergamino con mensajes escritos a mano. Ayúdanos. Y ayuda a Lou. Lo más extraño de todo era que ninguna de ellas tenía papel pergamino en el departamento. La situación fue empeorando. Un día Donna encontró lo que parecía ser sangre en las manos y el pecho de la muñeca. Alarmada decidió buscar ayuda. Lou, el novio de Angie, también comenzó a tener experiencias aterradoras. Una noche tuvo una pesadilla en que la muñeca se deslizó por su cuerpo y comenzó a estrangularlo. Al despertar, Lou descubrió marcas de arañazos en su pecho. Desesperadas, Donna y Angie consultaron a un médium. Durante una sesión espiritista, el médium les dijo que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins habitaba la muñeca. Annabelle había muerto a los 7 años en el terreno donde se encontraba el apartamento y se sentía cómoda con Donna y Angie. Conmovidas, las chicas decidieron permitir que el espíritu permaneciera en la muñeca. A medida que los eventos ya eran insoportables, las chicas buscaron la ayuda de los reconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Los Warren, expertos en lo sobrenatural, investigaron el caso y concluyeron que la muñeca no estaba poseída por el espíritu de una niña, sino por un demonio que utilizaba la muñeca para acercarse a las chicas con la intención de poseerlas. Los Warren llevaron a cabo un exorcismo en el apartamento para purificar el lugar de cualquier presencia maligna. Posteriormente, se llevaron a Annabelle a su Museo del Ocultismo en Monroe, Connecticut. Durante el traslado de Annabelle al museo, los Warren reportaron problemas mecánicos a su vehículo, como fallos en los frenos y el volante. Solo después de rociar la muñeca con agua bendita, los problemas cesaron, permitiéndoles llegar a su destino sin incidentes adicionales. La muñeca fue colocada en una vitrina especial, bendecida regularmente por un sacerdote para mantener contenida cualquier influencia maligna. Con el tiempo, Annabelle se convirtió en una de las piezas más infames del museo. Se dice que aquellos que no tomaron en serio las advertencias sobre la muñeca y se burlaron de ella, sufrieron accidentes trágicos. Cabe destacar el caso que involucró a un joven que visitó el museo con su novia. Se burló de la muñeca golpeando la vitrina y desafiando a Annabelle. En el camino de regreso a casa, el joven perdió el control de su motocicleta y chocó contra un árbol, muriendo instantáneamente. Su novia sobrevivió pero quedó gravemente herida. Según ella, habían estado riéndose de la muñeca justo antes del accidente. Otro de los sucesos que Lorraine Warren relata es que incluso después de que la muñeca fue asegurada en el museo, a veces experimentaban fenómenos extraños en su hogar. Estos incluían ruidos inexplicables y la sensación de una aparición oscura, lo que indicaba que la influencia maligna de Annabelle podría extenderse más allá del confinamiento físico.
La fama de Annabelle se disparó con la popularidad de las películas de terror, comenzando con El Conjuro en 2013, sumergiendo a las audiencias en su aterradora historia y asegurando su lugar en la cultura popular. Aunque muchos críticos y escépticos aseguran que la historia de Annabelle es un fraude o una exageración, la leyenda de la muñeca diabólica continúa fascinando y aterrorizando a personas de todo el mundo. Mientras tanto, Annabelle permanece encerrada, vigilada y contenida. Y dime, ¿tienes tú una muñeca en tu cama o escondida en el rincón de tu armario? Déjamelo saber en la caja de los comentarios.